Hoy el texto del envío misionero de Marcos en el capítulo 16 del versículo 8 al 15. Lo conocemos, repito, como el envío misionero, pero este texto tiene unos elementos bien interesantes. El primer elemento es que Marcos va a citar a dos grupos de personas. Uno, a Magdalena y a los discípulos de Maús, que apenas escucharon el anuncio de la resurrección, lo fueron a contar. Es decir, que fueron fieles a esa necesidad, a eso que les dijo que le fueran a contar a los otros, aunque no lo recibieran como un envío propiamente, pero no se demoraron en irlo a contar, lo que mostró su fidelidad ante la necesidad de que los otros también debían conocer que Él estaba vivo y había resucitado. Y otro grupo, que es el de los discípulos, que el mismo texto dice, los 11 que se les apareció, que eran duros de corazón, que no creyeron, es decir, el mismo Jesús los increpa, pero es a estos a los que les da el envío misionero. El envío misionero, el primer misionero de Dios ha sido Jesús. Jesús ha sido el primero que nos ha venido a mostrar cómo es Dios, qué dice Dios, cómo se vive de acuerdo a los criterios y a las enseñanzas de Dios. Así que el primer discípulo misionero es Jesucristo. Y la iglesia asume ese envío misionero. No lo asumimos individualmente, lo asumimos porque somos miembros de la iglesia y la iglesia es la que tiene el envío misionero. Y nosotros lo asumimos como bautizados, es decir, fuimos insertados en la iglesia por el bautismo, lo que nos da la responsabilidad ante el envío misionero. Pero como acabo de decir, esa responsabilidad bautismal la asume cada uno de manera individual y con la responsabilidad que cada uno quiera tener. No es impuesta. Recordemos que Dios siempre va a dejar que nuestra libertad y nuestra voluntad, nosotros somos los que tenemos autonomía sobre ella y los que disponemos qué hacer y qué no hacer. Dios no nos va a obligar. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que el envío misionero no es para los perfectos, no es para los que todo lo saben, no es para los mejores, sino para todos. Lo importante es contar qué hemos visto y qué hemos oído de Jesús. Y eso sí que lo sabían los discípulos, porque ellos eran los que más habían visto y los que más habían oído, porque eran los que habían permanecido, los que habían estado con Él, como dice el Evangelio. Por eso no nos confundamos cuando hoy al leer la primera lectura de Hechos, creer que esto pudo ocurrir antes del Evangelio. No. Primero, incluso el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito. Y después de este envío, después que ocurre el tiempo de la espera de la ascensión, después de la experiencia de Pentecostés, es que ellos asumen la predicación, esa misión con parresía, con poder. ¿Pero qué quiere decir con poder? Con seguridad de saber de quién se está hablando. Y esa seguridad viene de la cercanía con Jesús. Esa seguridad no viene de la letra. Esa seguridad viene de no solo oír y conocer, sino del que ha vivido, del que ha experimentado la experiencia de Jesús resucitado en la vida. ¿Y cómo se experimenta? Con la sanación. Pedro, el poder de Pedro está en saberse perdonado después de haberlo negado, y eso le daba libertad para contar todo lo que Jesús había enseñado, porque él lo había vivido. Por eso el Papa Paulo VI dice que la iglesia no crece por proselitismo, sino por testimonio, pero no un testimonio referenciado solamente a la manera de vivir, sino un testimonio que manifieste
que hay un conocimiento cercano de Jesús por lo que ha hecho en nuestra vida, porque nos ha sanado, porque nos ha liberado, porque hemos acogido sus criterios de vida, porque los valores del Evangelio son los que guían nuestra vida. Así pues que ánimo, ánimo. El anuncio misionero es eficaz no por nuestras palabras, sino porque Él está con nosotros, porque es el Espíritu el que va a hablar. Por eso un verdadero mensaje se reconoce no solamente en que tenga un buen estilo, sino en que su contenido sea cercano al mensaje, a la doctrina, a las enseñanzas y a las obras de Jesús. En eso se reconoce que hay verdaderamente un misionero, porque lo que sale de su boca y lo que testimonia con su vida es lo que verdaderamente Jesús es. Y por eso muchas veces es más valioso un mensaje que se da con la manera de vivir y de pensar, de decidir, que palabras que a veces, por muy bonitas que sean, no llevan el mensaje de Jesús, el criterio de Jesús. Así que pues todos somos misioneros, y no necesariamente misioneros de andar por la calle o de andar anunciando, de estar en una tarima. Tenemos la misión de mostrar a Jesús y de hablar de Jesús en el ambiente en que estemos, en el lugar en que estemos, con los medios que tenemos. Por eso, a veces en el ambiente laboral no será con palabras, pero sí con la manera de hacer nuestro trabajo, con el respeto que mostremos al otro, con el criterio para tomar decisiones, con la capacidad de perdonar al que me ofende. E igualmente en la familia y en todos los ambientes en que nosotros nos tengamos que mover. ¡Ánimo! Hemos sido enviados. Él está con nosotros. Él es la cabeza. Él es el garante de que su obra continúa. Para eso nos dejó a su Espíritu Santo. No es por nuestras fuerzas, es por el Espíritu de Dios. Así que sigamos anunciando a ese Jesucristo vivo, que hoy tiene tanta necesidad de ser conocido, porque hay tanto dolor, hay tanta tristeza, hay tanta angustia, hay tanta falta de perdón, hay tanta omisión en reconocer al otro que es mi hermano y tratarlo como tal. Acojamos pues esta responsabilidad con alegría y sin temor, y que todo lo que nos quiera detener, como sucedió en la lectura de Hechos ante Pedro y Juan, tenga que quedarse silenciado, reconociendo que en verdad no había nada que objetar, porque lo que digamos y lo que mostremos con nuestra vida verdaderamente en algo se parece, y ojalá en todo, al mensaje de Jesús. Somos misioneros porque Jesús así lo decidió, así lo quiso. Así pues que pidamos ese auxilio del Espíritu Santo y anunciemos que Jesucristo está vivo y resucitado, con la certeza de que nos acompañarán milagros, porque Él mismo lo prometió. Le acompañarán mis obras, mi acción sanadora, mi acción liberadora. Los demonios huirán y los enfermos sanarán. Y no esos demonios de pajarito, sino esos demonios que hay en el corazón de las personas, a veces tan angustiadas porque no saben que Jesús les puede sanar. Y esa es tu misión y la mía, llevar esa fuerza sanadora y liberadora de Jesús a través del mensaje que Él mismo dejó. Espíritu Santo, hoy necesitamos tu poder para anunciar a ese Jesucristo vivo y resucitado, y sus obras se manifiesten en nuestra vida, sanando y liberando. Espíritu Santo, permítenos testimoniar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Danos la alegría, el gozo de Magdalena y de los discípulos de Emaús para salir a contarlo y no traicionar el mensaje y traicionar la misión
poniendo en nuestra boca lo que queremos decir o cambiando el mensaje de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo.